Hoy vine medio clasicón. Este cuadro que ustedes están viendo a mis espaldas es una obra que reposa en el Museo de Manchester. El autor es Britton Riviere y la obra se llama In Manos Tuas Domine. ¿Qué tal mi latín? Que significa en las manos de Dios. Y este cuadro representa algo importante. Este cuadro representa la valentía de un caballero rumbo a lo desconocido, enfrentando el temor, un temor que tanto su caballo blanco como sus perros de caza están sintiendo. Y si somos curiosos, yo no sé leer arte, todo esto lo leí y lo aprendí para decírselo a ustedes, ¿ah? También tienen temor frente a lo que se están enfrentando, porque se están enfrentando a lo desconocido. Pero hay una característica importante: el caballero está levantando su espada en una actitud de fe que, a pesar de lo desconocido, lo difícil de la situación y del temor que en efecto cada una de las criaturas allí representadas está teniendo, el hombre va a avanzar creyendo que por fe va a alcanzar el objetivo. Y una de las frases que él dice cuando escribió la pintura, cuentan los que estudian esto, que el hombre dijo: si esta pintura, una vez terminada, no tiene la capacidad del que la entiende afectar su vida, he fracasado. ¿Sabes? Eso es cuando hacemos algo en nuestra vida con objetivos claros. Y aquí lanzo la primera pregunta desafiante. ¿La pintura de nuestra vida está teniendo la capacidad de afectar a la gente que la ve? No me contesten, solo la tiro y ustedes contéstense muy internamente. ¿La pintura de nuestra vida está teniendo la capacidad de afectar a la gente que la ve? Esa no la voy a contestar, esa se la llevan de tarea. Y avanzando en el mensaje como tal, no avanzo de aquí, muchachos, me ayudan allá, por favor. Hoy vamos a estar hablando de una historia que se encuentra en Éxodo 14. Es una historia definitivamente bien conocida por cada uno de nosotros. Mis hijos cantaban esa canción cuando eran niños. Nos han enseñado eso en estudios bíblicos, en escuela dominical, lo hemos visto hasta en películas. Hollywood ha hecho estas películas, Disney ha hecho estas películas. Y se trata de la tarea que Dios le delega a un hombre para que libere a su pueblo que ha vivido en esclavitud y llevarlo a una tierra prometida. Saben perfectamente de lo que les estoy hablando, ¿verdad? Es la historia de Moisés, claro, es la historia de Moisés, cómo Dios le habla, cómo Dios lo saca de la realeza de Egipto para llevarlo al desierto y prepararlo, y toda esa historia que todos hemos conocido y que hemos escuchado en cada una de las etapas de nuestra vida. Y le contamos la historia a los niños y hemos visto cómo en televisión el mar se abre y nos imaginamos que eso debe haber sido algo tremendo, algo terrible. Y cantaba, y uno de mis hijos cantaba: tien, tien como Jehová, que con su poder el mar abrió. ¿Se acuerdan de todas esas canciones? Así que definitivamente no estoy hablando de nada desconocido. Y el enfoque que generalmente le hemos dado a este tipo de mensajes es el enfoque de la liberación del pueblo, de cómo Dios hizo grandes obras y grandes maravillas. Y yo quiero darle un enfoque hoy un poquito diferente. Yo quiero darle hoy el enfoque desde el punto de vista de la responsabilidad que tenía Moisés. Y yo quiero que ustedes me acompañen en esta historia, porque cada uno de ustedes va a ser un Moisés. ¿Saben por qué va a ser un Moisés? Cada uno de nosotros somos los Moiséses de nuestras vidas. ¿Saben? El pueblo de Israel tenía una condición de esclavitud y Dios saca un hombre para que lleve a cabo la faena de liberarlos.
entendiendo de que iban a ser libres y que iban hacia una tierra prometida. Cada uno de nosotros, de una manera u otra, hemos sido liberados del pecado. Y el hombre que se le delegó esa faena de venir a este mundo, morir por nosotros, por nuestros pecados, ya hizo su trabajo. Y empezamos cada uno de los que aceptamos ese reto y ese desafío de creer en Jesucristo por fe y de vivir caminando hacia la vida eterna, empezamos un peregrinaje de fe. Un peregrinaje de creer de que lo que hizo Jesús fue cierto, es válido y yo voy a creer de que en efecto Él murió por mí y que algún día me voy a encontrar con Él cara a cara. Así que empezamos ese peregrinaje. Lo que quiero mostrar es el gran parecido que tenemos con el pueblo de Israel. Israel tenía quien lo dirigía y resulta que nosotros somos los Moiséses que dirigimos nuestra vida en este periplo de vida cristiana. O este periplo de estilo de vida cristiana, para no hablar de religión. Y decidimos caminar, como les dije, día a día hacia nuestra tierra prometida. ¿Estamos de acuerdo todos hasta aquí? ¿Me he podido explicar, mis amados? Y el pueblo de Israel, en ese peregrinaje, tuvo grandes desafíos. Y uno de los más grandes ocurre apenas salen de la esclavitud de Egipto. Cuenta la historia de que ellos salieron de Egipto, que definitivamente Faraón dijo: yo con esta gente no puedo. Yo creo que el mejor negocio que yo puedo hacer es dejarlos ir, porque me está saliendo muy cara mi terquedad. Así que se vayan. Y cuenta la historia que el pueblo de Israel empezó a salir. Y antes de salir, Dios les dice a Moisés: mira, vamos a hacer algo, Moi. Vas a agarrar por esta dirección, ya que vamos a salir, las instrucciones son claras. Salimos por aquí y luego giramos a la izquierda, nos paramos en la estación del metro y empezamos todo el team a avanzar hacia donde yo los quiero llevar. No los voy a mandar caminando ni en bus, porque hay barrios muy peligrosos donde probablemente pueda salir gente que les quiera hacer daño y ustedes quieran regresar. Eso les dijo a los israelitas: no los mando por tierra de los filisteos, porque probablemente los filisteos quieran hacerles guerra y estén tentados a regresar. Pero hay una parte importante que dice: y Dios estuvo con ellos todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvo con ellos? Grábese esta parte porque es vital más adelante. Dios estuvo con ellos todo el tiempo. Dice la historia: de día con una nube y de noche con una columna de humo. Hasta el corito lo hemos contado. ¿Te acuerdas, Francisco, cuál es el corito? De día nube, de noche fuego. Yo no soy cantante, pero la cantamos. Porque ha habido tanta información durante años y años al respecto. Así que para mí es fácil porque todos conocemos la historia. Así que así sale la gente. Calculan que pasaron un par de días y a Dios se le ocurre cambiar la instrucción. Y vuelve y llama a Moisés. Le dice: Moi, vente para acá otra vez, brother, que tengo que decirte algo. Ya no cojas por allá por donde te dije. Ahora regrésate, porque quiero engañar al faraón. Quiero poner terco al faraón. Y el faraón va a creer que ustedes están perdidos y que no saben para dónde van. Y va a venir a atacarlos. ¿Quién dio la instrucción? Dios le dice a Moisés: vamos a cambiar los planes. Y la historia se sigue narrando. Faraón se arrepiente, manda al ejército y los acorrala en el Mar Rojo. ¿Se acuerdan de la historia, verdad? Pero vamos a ver algo. Toda esta historia está en el capítulo 14. Ustedes que son unos hartos estudiosos de la Biblia, yo sé que van a salir de aquí corriendo a buscar el capítulo 14 y hacer una exégesis de lo que representa ese capítulo. Esa es la tarea, ¿verdad? Y entonces el miércoles en Vida Coach se la van a recitar a Daniel. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿qué hicieron? Dios les cambia la ruta porque tenía un propósito claro. Así que vamos a leerlo ahora un poquito más pequeño. Me van a acompañar en esta lectura del versículo 10 al versículo 18 del mismo libro. Y vamos avanzando un poquito para llegar a donde los quiero llevar, mis amados. Dice la historia: Dios hizo que el rey se pusiera terco y saliera con su ejército a perseguir a los israelitas. Ya están claritos dónde inicia esto, ¿verdad?
Dios hizo que el rey se pusiera terco y saliera a perseguir a los israelitas. Enseguida ordenó que le prepararan su carro de guerra y junto con sus oficiales salió tras ellos. Se llevó 600 de los mejores carros de guerra y todos los demás carros que habían en Egipto. Los israelitas, por su parte, habían salido de Egipto, ¿cómo? Estaban cantando, porque estaban cantando, dice la historia, que salieron victoriosos de la esclavitud. Muchos años de esclavos, salieron como si hubieran derrotado a Egipto y salieron victoriosos y cantando por lo que Dios había hecho. Enseguida ordenó que se preparara, estoy leyendo de aquí, es de acá. Pero después los egipcios alcanzaron a los israelitas en el lugar donde Dios les había ordenado acampar. Cuando los israelitas vieron a lo lejos que el rey y su ejército venía persiguiéndolos, tuvieron mucho miedo. Qué cambio de circunstancia. ¿Nos habrá pasado en la vida eso? Que un día todo está hermoso, saltamos, brincamos, nos creemos dueños del mundo y volteamos a la esquina y todo se convirtió color de hormiga. ¿Y para dónde se fue el canto? ¿Para dónde se fueron los cantos de victoria? ¿Para dónde se fueron los cantos de liberación? ¿Para dónde se fue todo ese sentimiento que teníamos de poder, de indestructibilidad? Porque yo no sé ustedes, pero a mí me ha pasado. A veces siento que me trago el mundo y a la media hora me está pasando algo y me siento horrible. Nos ha pasado a todos en diferentes áreas de nuestra vida, ¿verdad? Y ¿sabe? Les estoy leyendo lo que les pasaba a ellos hace miles de años. Por eso dije que nuestro parecido con lo que vivieron ellos o lo que vive el ser humano desde entonces ahora es exactamente igual. ¿Y sabes qué es también exactamente igual? El Dios que los atendió a ellos y el Dios que nos atiende a nosotros el día de hoy, familia. ¿Qué les parece eso? El mismo Dios que abrió el Mar Rojo, que no he llegado hasta allá, los voy a spoilear un poquito. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo en ese momento es el mismo Dios que está aquí con nosotros. Es el Dios que hace unos minutos cantábamos, grande es tu fidelidad. Yo no sé si cuando salieron los israelitas de Egipto iban cantando, grande es tu fidelidad, Señor. Tú eres fiel, Señor. No hay nadie como tú, mi Señor. Tú eres poderoso. Lo que tú dijiste que iba a pasar a través de este hombre llamado Moisés ha pasado. Lo que tú dijiste hace miles de años que iba a pasar se está cumpliendo en este momento. Y empezaron los israelitas tal vez a recordar promesas que Dios le había dado a sus padres del momento en que estaban viviendo. Porque, ¿saben? Las circunstancias pueden cambiar, pero Dios jamás va a cambiar. Nuestros propósitos personales y planes personales pueden cambiar. Los planes y propósitos de Dios para nosotros nunca van a cambiar. ¿He podido resaltar la diferencia, mis amados? Seguimos leyendo. A Moisés le reclamaron. Imagínense, ya Dios los había sacado, se empezó a poner la cosa difíciles y nuestra reacción natural es buscar no quién me la hizo, sino quién me la paga. Nosotros aquí estamos por algo. Espérate, yo estaba tranquilo en Egipto. Y dice la Biblia que empezaron a buscar a Moisés. Y dice, ¿por qué nos sacaste? Ellos tenían claro por qué Moisés los había sacado. Ya lo sabían, ya se los había dicho lo que iba a suceder. ¿Por qué nos trajiste a morir en el desierto? ¿Acaso no había en Egipto lugar para enterrarnos? ¿No te dijimos que no nos molestaras y que nos dejaras trabajar para los egipcios? Hubiera sido mejor seguir allá como esclavos que venir a morir en el desierto. El que pagó el plato, el que pagó el muerto fue Moisés. Y Moisés sencillamente les estaba dando instrucciones de lo que Dios iba a hacer con ellos. Moisés sencillamente les estaba dando instrucciones de hacia dónde iban a ir. Eso era todo lo que Moisés estaba haciendo, buscar un culpable. ¿Sabe, mi amigo? Si tú eres el Moisés de tu vida, muchas veces vamos a estar en situaciones que no nos gustan por nuestras decisiones. Pero en el caso de ellos, Dios los estaba llevando a un lugar porque tenía un plan y un propósito para ellos. Hay veces
que vamos a estar en algunas situaciones difíciles e incómodas, no porque hayamos hecho algo malo, sino porque Dios tiene un plan superior al nuestro y va a ir guiándonos y dirigiéndonos, y no necesariamente porque lo sepamos. Ellos no sabían de que ya Dios le había cambiado la instrucción a Moisés y le dijo: ve acá, devuélvete que quiero hacer algo con ustedes. Ellos sencillamente obedecieron. El que sabía quién era, Moisés. Moisés estaba claro, la comunicación de Dios con Moisés era una comunicación muy efectiva. Él sabía lo que Dios estaba haciendo y eran millones de personas. Así que Dios sencillamente estaba obedeciendo. Seguimos. ¿Qué le respondió Moisés al pueblo? Lo querían linchar hace unos minutos, le estaban diciendo de todo. Yo no sé ustedes, pero yo hubiera hecho partida de malagradecidos. Yo he venido aquí a rifarme el pellejo por ustedes, a dejar mis comodidades por ustedes, y ustedes ahora van a decir que esto es mi culpa. Yo no obligué a nadie, yo solamente les dije lo que Dios iba a hacer. Pero ahora la cosa se puso difícil y resulta que el culpable soy yo. Lo más probable es que eso hubiera sido yo. Yo sé que ustedes probablemente no. Porque esa es la actitud humana, ¿sabes? Esa es la actitud humana después de que estas cosas suceden. Pero mira lo que le dice Moisés. Moisés se traga todo su orgullo y todo eso que estaba sintiendo y le dice: tranquilos, no tengan miedo. Ustedes no se preocupen, que van a ver cómo nuestro Dios los va a salvar. A esos egipcios que hoy ven, no volverán a verlos nunca más, porque Dios peleará por ustedes. Amén. Palabras de fe en base a lo que él ya conocía, palabras de fe en base a lo que Dios le había enseñado, palabras de fe en base a la experiencia que ya había tenido previamente con Dios, que las toma en un momento de crisis, en un momento de urgencia, debido a que el pueblo se estaba levantando, debido a que había un caos generalizado y el hombre sencillamente tenía que decir y hacer algo para calmar al pueblo relacionado con el objetivo que estaban buscando. Eso es lo que Moisés les dice. Seguimos, mis amados. Pero entonces Dios entra en la escena. Ya Moisés les había respondido, ya el pueblo estaba desesperado, ya el ejército de Faraón estaba encima, y Dios entra en la escena y vuelve y llama a Moisés. Y mira la pregunta interesante. Suena como un regaño. Aquí vamos a encontrar una pregunta, vamos a encontrar dos instrucciones y vamos a encontrar un absoluto. Y lo vamos a ver ahorita. La pregunta le dice: tranquilos. Estoy diferiendo aquí. Pero Dios le dijo a Moisés: ¿y tú por qué me pides ayuda? Mejor ordena a los israelitas seguir adelante, toma la vara y extiende tu brazo sobre el mar para que se abra en dos, y así el pueblo podrá pasar en medio caminando en tierra seca. Eso es lo que Dios le dice. Moisés ya había dado una instrucción, Dios da otra. Pero la instrucción de Dios es contundente. Y la instrucción de Dios es la que nos va a dar la esencia del mensaje para este día. Todo lo que he dicho hasta ahora es una introducción para que viéramos dónde estamos ubicados. Y esto va a ser rápido, terminamos en unos minutos. Pero necesito su atención, mis amados, porque aquí está el core del mensaje. Aquí está el centro y la médula de lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Estamos claros en que esto es un peregrinaje. Estamos claros que durante este peregrinaje nos vamos a encontrar mares, nos vamos a encontrar ejércitos que nos quieren alcanzar, nos vamos a encontrar desafíos, vamos a tener temor, vamos a tener dudas, vamos a extender reclamos, vamos a buscar culpables, vamos a tener mucho miedo de tomar decisiones. Y sencillamente eso es lo que sentimos en toda nuestra vida, en cada una de las etapas y cada una de las experiencias que nos presenta como tal. Vamos a sentir dolor. ¿O ninguno de ustedes ha pasado por eso, mis amados? En este caminar, en este peregrinaje, amados por Dios, porque estamos claros que Dios está con nosotros, ¿verdad? Y lo sabemos y decimos amén porque sabemos que Dios está con nosotros. Pero sabemos que está con nosotros y a veces, ¿cuánto nos hemos sentido solos?
¿Cuánto nos sentimos que Dios nos olvidó porque estamos inmersos en viene Faraón, estoy escuchando el carro del Faraón, estoy entre el mar y el desierto y el ejército y no sé para dónde ir, no sé qué decisión tomar, ya no tengo cómo ir a la izquierda o a la derecha, me siento contra la pared, siento que tengo el cuchillo aquí, no sé qué hacer, estoy desesperado, tengo miedo de lo que va a pasar, tengo miedo del futuro, tengo miedo que volvieron a hablar de huelga el jueves, tengo miedo del monkeypox, tengo miedo... Y tengo miedo, y tengo miedo, y tengo miedo. ¿Cómo enfrentó el pueblo de Israel ese miedo? ¿Cómo enfrentó el pueblo de Israel ese desafío en un momento donde sencillamente ya estaba entre la espada y la pared por una circunstancia donde ellos no llegaron, donde los había puesto Dios? Acuérdense que Dios ordena, Dios pone duro el corazón de Faraón y Dios les cambia la instrucción de viaje. Dios les cambia la dirección. Era Dios quien estaba manejando todo, porque tenía un propósito que cumplir. ¿Cuántos aquí tienen propósito de Dios? Y que me dicen, no lo entiendo, pero tienes un propósito de Dios. No tengo la menor idea cuál es, pero tienes un propósito de Dios. Ni siquiera sé cómo llego, ni siquiera conozco la dirección, pero tienes un propósito de Dios. Y como buenos Moiséses de su vida, ¿qué vamos a hacer frente a ese propósito que Dios ha puesto en nosotros? Este es el fondo de lo que Dios quiere hacer. Dice la Biblia, como yo haré que los ejércitos se pongan tercos, como los egipcios se pongan tercos, tengo que cambiar de lente, ¿sabes? Ellos van a ir tras ustedes, pero entonces, ¿quién los destruirá? Yo los destruiré. Y cuando haya derrotado al rey y a todos sus ejércitos y carros, los egipcios sabrán que yo soy el Dios de Israel. Voy a demostrarles mi poder. ¿Sabe, mi amado y mi amigo? El único gran motivo, si es que se puede llamar así, por el que Dios nos permite ir por algunos desiertos y nos mete en algunas circunstancias que a veces no podamos entender y permite algunas circunstancias en nuestra vida y se glorifica por las cosas que hace en nosotros, es porque Él quiere demostrar que es el Todopoderoso. Porque quiere que su nombre sea glorificado. No por cuán obediente soy, no por cuán grande soy, no por cuán grande creo que es mi ministerio, no por cuán bonito creo que canto, no por cuánto creo que aporto, no por cuán bien creo que me porto, sino sencillamente para que el nombre de Él sea glorificado. Ese es el verdadero objetivo. Él pone duro el corazón de Faraón. Él sabe que su ejército se va a salvar. Él lo sabía. Él tenía claro su pueblo se iba a salvar. Él tenía claro lo que iba a hacer con Israel. Nunca lo dudó. Nunca fue tela de duda y que ¿y ahora qué voy a hacer? Me metí en este problema y ahora no sé dónde llevarlos. No. Tal vez Moisés sí tuvo esa duda, pero no Dios. Dios sencillamente estaba adaptando las circunstancias para cumplir un doble propósito. Cumplir la promesa que en su fidelidad le había dado al pueblo, pero demostrarle al mundo quién era Dios y cuán poderoso era Dios en su vida. Y nosotros como Moiséses de nuestra vida, vamos a dejar que Dios demuestre su gran poder en las cosas que hace en nuestras vidas, mis amados. ¿O queremos llevarnos algo de su gloria? Porque al fin y al cabo Él fue el que hizo, Él fue el que destruyó y Él fue el que dio la victoria. Y a veces queremos meternos en el medio. Esto fue porque yo soy muy inteligente. Es que yo fui muy astuto. Yo sabía que Él venía por ahí, así que yo agarré por acá. No hay problema. Yo con 2 o 3 palabras lo enredo. Y yo sé cómo funciona esto. Escuché a alguien decirme alguna vez, yo le monto la película. Yo lo traigo, yo le monto la película y él cree que tengo todo esto y tengo todo el poder y tengo todo el dinero. Y así consigo cerrar el buen trato. ¿Y Dios dónde queda en la ecuación? ¿Y cuántas decisiones en nuestras vidas tomamos en base a nuestra película?
¿Sabe? Dios nos ha dado talentos y nos ha dado dones y nos ha hecho buenos en muchas áreas. Pero ¿sabes cuál es el objetivo de eso? Demostrar quién tiene el gran poder. Y el gran poder no lo tengo yo, lo tiene Dios. Y conocemos la historia. Dios libera al pueblo y salen y sabemos que tienen la tierra prometida y se siguen cumpliendo promesas y promesas y promesas. Y hoy usted y yo estamos aquí adorando y alabando a Dios por otra promesa cumplida. O sea que al fin y al cabo el propósito de Dios se va a cumplir. Y mi exhortación, mis amigos, es que seamos los Moiséses de nuestra vida y aprendamos a escuchar a Dios en base a lo que nos quieres decir. Y en esta compilación ahora lo resumo un poquito más. Y aquí solo vamos a ver del 15 al 18. ¿Se acuerda que les dije que habían 4 cosas aquí? Una pregunta, 2 instrucciones y un absoluto. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¿Y tú por qué me pides ayuda? Paradójico, ¿no? En un momento donde la cosa se está poniendo dura, donde el pueblo se está levantando, donde en efecto hay un problema, donde en efecto el mar está allí, donde en efecto los egipcios están atrás, donde en efecto el pueblo está asustado, donde en efecto hay miedo, donde en efecto hay caos, donde en efecto hay desorden, donde en efecto no hay nada que hacer, Dios le dice a Moisés, ¿y tú por qué me pides ayuda? Yo no sé si Moisés llegó y le dijo, Señor, no sé qué voy a hacer. Yo le dije ahí unas palabritas a ellos, pero yo no sé si eso es lo que tú vas a hacer o no vas a hacer. Y la pregunta es de Dios, ¿tú qué haces aquí pidiéndome ayuda? ¿Sabe? Moisés es de su vida. Si Dios ya les dio una guianza y ya les dijo dónde los quería y ya les dijo hacia dónde deberían caminar, empieza a hacerlo. ¿Qué le debería decir Dios a Moisés? De nuevo repetirle algo que ya sabía desde el inicio, algo que si le ponemos en los versículos, en el versículo 2 le describe plenamente lo que iba a hacer. Ve que vas a pasar al otro lado, ve que aunque te ataquen yo te voy a dar la victoria. Él sabía lo que iba a pasar. No tenía el detalle de que iba a abrir el mar rojo, pero sabía que Dios estaba con él. Moisés lo tenía claro. Y todos ustedes, Moiséses, me acaban de decir que están claros de que Dios está con ustedes. Amén. Y me acaban de decir de que están claros de que Dios tiene un propósito con ustedes. Amén. Y tal vez no tenemos la película completa, que es lo más seguro. Es lo más seguro, mis amados. Pero si ya sabemos a dónde nos quiere llevar a Dios, si ya sabemos que Dios nos ha marcado un propósito, en vez de, ¿sabes cómo lo veo? Nos han enseñado que orar es hablar con Dios, ¿verdad? ¿A cuántos nos han enseñado eso? ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Llega Moisés orando donde Dios y dice, Dios, ¿tú qué haces aquí? ¿Qué me haces hablando? En otras palabras, ¿tú qué haces orando? El tiempo de orar ya pasó, ponte en acción, la cosa está peluda, la cosa está dura, ponte a hacer algo. Ya tú oraste y está bien. Pero ya tienes la respuesta a eso. Me orarás por otras cosas y otras peticiones, pero esto ya está resuelto. Sencillamente cree lo que ella les ha dicho, pues se lo había dicho al pueblo él mismo hace unos minutos. A esta gente no lo vas a volver más. Dios va a venir y va a pelear por nosotros. Dios nos va a liberar. Él ya lo sabía y habla con esa convicción. Yo lo que no sé es si Moisés dijo, les aseguro que no los van a ver más, pero porque pensaba que todos los iban a matar. Y en efecto se iba a cumplir, no los van a ver más, van a morir todos. Y que jugó como vivo Moisés, no, y que me voy para los 3. Si nos matan, no los van a ver. Y si Dios hace algo, tampoco los van a ver. Así que yo me pongo en el medio y no comprometo mucho mi palabra. Si fuera un hombre inteligente, posiblemente. Pero lo cierto es que él habla conforme al Dios que ya conocía. Y eso es lo que le dice Dios. Ya tú me conoces. Ya tú sabes que te voy a proteger. Ya tú sabes que voy a estar contigo. Ya tú sabes que te voy a guiar. Ya tú sabes que te voy a liberar. Y mira lo que le dice. Mejor. ¿Qué es mejor? En vez de estar aquí hablando conmigo, ¿por qué no haces algo más importante? Ordena a los israelitas seguir adelante. Acción.
Mejor en vez de estar aquí paralizado porque no sabes qué hacer, ¿qué tal si te pones en pie y accionas lo que ya sabes? ¿Qué sabes? Ser el Moisés de tu vida. ¿En base a qué? A las instrucciones que Dios ya te ha dado. Solo ponte en pie y empieza a tomar acciones contundentes y decisivas a que ese propósito de Dios se cumpla a través tuyo. Dios no nos necesita para cumplir sus propósitos, amados. No nos confundamos. Dios no nos necesita para cumplir sus propósitos. Nos utiliza para en medio de esta imperfección glorificar su nombre. Amén. Amén, mis amados. ¿Y qué sigue diciendo? Toma la vara y extiende tu brazo sobre el mar para que se abra en dos y así el pueblo podrá pasar en seco. Eso era lo que Moisés tenía en su mano, una vara. ¿Qué dones, talentos te ha dado Dios? Moisés había recibido la gracia, la capacitación y el entrenamiento de lo que debía hacer. Y la vara representó en la vida de Moisés un reflejo del poder de Dios que estaba sobre él. Entonces, Moisés, deja de estar aquí lloriqueando. Vete y háblale a los israelitas que avancen, que caminen. Y tú, agarra tu vara y avanza. Ve al frente de ellos y levanta tu brazo sobre el mar. Y entonces sucederá. Nuevamente, acciona con los dones, los talentos y la gracia que Dios te ha dado. Esa es parte de nuestra responsabilidad en el proceso de ser los Moiséses de nuestra vida, mis amados. Amén. Y entonces, lo que leíamos. Como yo haré que los egipcios se pongan como tercos. Nuevamente, Dios detrás de la escena. Él creó la circunstancia. La circunstancia no hubiera estado si los egipcios no se ponen tercos. En otras palabras, la prueba no hubiera estado si Dios no lo permite. Pero mira que Dios no lo permitió para dejar humillado ni que mataran al pueblo de Israel. Lo permitió con un solo propósito: glorificar su nombre. Si la circunstancia en la que estamos es provocada por los movimientos de Dios en nuestra vida, el fin va a ser uno solo. Vamos a cruzar el Mar Rojo, amados. Y el nombre del Señor va a ser glorificado. Y dice, como yo haré que los egipcios se pongan tercos, ellos van a ir tras ustedes, pero entonces yo los destruiré. Y cuando haya derrotado al rey y a todos sus ejércitos y carros, los egipcios sabrán que yo soy el Dios de Israel. Voy a demostrar mi gran poder. Solo entonces vamos a ver el poder de Dios en nuestra vida. Y no un poder místico, no un poder como probablemente creemos que es, no. Es un poder transformador. Es un poder que nos bendice de adentro hacia afuera, pero es un poder con la capacidad de demostrarle a otros quién es Dios. Así que Moiséses, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer en este peregrinaje hacia la tierra prometida? Ahí está la instrucción dada por Dios. Dios es el que llama a Moisés y le da las instrucciones, lo corrige, lo enfoca. Es esto. En vez de esto, haz esto. Porque el propósito es este. Más claras las instrucciones, lo veo difícil. Clarísimas las instrucciones. Así que, en resumen, mis amados, es Dios quien dirige tu vida
y conoce tu propósito. Es Dios quien te dio la promesa, así que camina hacia ella. Es Dios quien te escogió y te preparó, así que actúa. Es Dios quien glorificará su nombre con tu milagro. Es Dios quien va a glorificar su nombre con tu milagro. ¿Cuántos tienen un mar rojo al frente? Si no lo tiene, mi amigo, y usted está caminando en este periplo de fe, permítame decirle que en cualquier momento se va a aparecer un mar rojo sobre su vida. Así que anote esas herramientas, porque esa fue la instrucción de Dios para Moisés. Sí, ora, pero cuando ya empiece el momento de accionar y de caminar, ya orar como tal no es una opción, es empezar a trabajar. Se orará en el proceso por otras cosas, pero cuando Dios decidió abrir el mar rojo, la opción de orar es caminar y atravesarlo. Y ese es mi desafío para ustedes, amados. ¿Saben, familia? En esta fecha yo crucé con mi familia uno de los mares rojos más grandes que he podido cruzar. Del viernes 16 de octubre del 2020 hasta el sábado 24 de abril del 2021. Algunos conocen la historia de lo que sucedió con mi hija, que estuvo al borde de la muerte, de lo difícil que fue la situación para nosotros como familia, de cómo atravesamos cada uno de esos procesos: miedo, temor, duda, desesperación, reclamo, soledad. Sentí el silencio de Dios como nunca en mi vida. Y fue noticia tras noticia tras noticia, cuál de todas peor. 5 cirugías riesgosas en una semana. Proceso complicado y difícil para todos. Y la pregunta que siempre primaba era: ¿dónde está Dios en esto? ¿Por qué pasó esto? Señor, yo te sirvo. Señor, mi familia te sirve. ¿Por qué? Esto no es justo, esto no es correcto. ¿Cómo es que todo está bien y de pronto se nos transforma el panorama? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué sucedió? El cuarto día, recuerdo, empecé a sentir una tibieza en mi corazón que no sabía qué era. Ese día nos anuncian que le tenían que hacer una 5ª cirugía a mi hija. Estábamos en plena pandemia. Y como cosa circunstancial provocada de Dios, por diferentes motivos coincidimos todos en el hospital como familia. Todos mis hijos. Y no lo habíamos podido hacer, obviamente, por la pandemia. Cuando Ana María iba entrando al salón de operaciones, estábamos toda la familia en la puerta del salón de operaciones. Pero ya en ese momento no sentía esa incertidumbre y ese dolor y esa tristeza. Y empecé a entender de que probablemente Dios tenía un propósito en lo que estaba pasando.
Probablemente Dios lo había permitido para algo y por algo. Nos fuimos a tomar un café y empecé a tener un conflicto conmigo mismo. Yo no puedo estar aquí tomando café tranquilo en la vida y mi hija en un salón de operaciones. Yo soy un irresponsable. Y me paraba y estaba pendiente y la hora y el celular. Nos llamaron como a la 1:30 que había salido y que todo había salido bien. Gloria a Dios, aleluya. Salió perfecto, ya debe ser la última cirugía que le van a hacer. Pero a pesar de que ya la ola grande había pasado, de que ya el golpe fuerte había pasado y ya estábamos empezando a sentir que ya por lo menos Dios nos oía y Dios estaba ahí, que de cierto nunca se fue, siempre estuvo. Seguían las dudas y las preguntas y los temores. Y se acabó todo el seguro y se consumía el seguro y ahora tenemos una deuda de miles de dólares con el hospital y ahora ¿cómo vamos a pagar la deuda? Y Dios fue arreglando todo en el camino. Y de pronto cuando nos reuníamos con gente, yo decía que hasta me sentía chistoso. Yo sé que esto Dios lo va a utilizar en un futuro para dar ánimo, esperanza y bendición a otros. ¿Qué cosa? Pues que me tocó a mí y fue mi hija. Yo no levanté la mano y me propuse como voluntario. Pero entendimos o empezamos a entender que Dios fue ordenando las cosas. Yo no podía entrar en ese mar rojo ni que Él pusiera terco el corazón de Faraón. Pero sí sé que empezamos un propósito como familia. O mejor dicho, se empezó a cumplir el propósito como familia. Y mi hija empezó una mejoría lenta, difícil. Y terminamos de cruzar el Mar Rojo unos meses después. Había que hacerle otra cirugía. Debido a las complicaciones del inicio, le habían tenido que poner un bypass temporal para unirle dos arterias. Y ese bypass había que quitárselo y cambiárselo por otro. Y la aclaración que decían los médicos era que era una operación difícil. Y se acercó la fecha de esa operación y sentimos nuevamente de que otra vez estaba el bendito mar allá. Y volvieron los temores. Y saben, mis amados, después de una junta médica que duró horas, con especialistas en Barcelona, especialistas en Panamá, después de ver los resultados y todos los exámenes que le habían hecho, deducen de que estaba sucediendo algo muy poco común, y era la rapidez con la que su cuerpo estaba generando algunos vasos capilares. Y lo que iba a lograr con esto era que no hubiera necesidad de operación, pero no lo sabíamos. Y un día antes de la operación, mi hija tiene una reunión con la cirujana vascular. Y aquí sucede algo hermoso. Teníamos un compromiso con Jessica y teníamos un almuerzo. Rumbo al almuerzo, volví a tener el mismo sentimiento. Le dije a Jessica, me siento tan terriblemente irresponsable. Dice, ¿por qué? Le dije, yo no tengo que estar aquí, yo tengo que estar con Ana María en el hospital. Yo qué sé, preocupado, llorando, sufriendo, caminando de un lado para otro, pero no tengo por qué estar aquí, y menos a ir a celebrar nada. Mañana lo más probable es que operan a mi hija y los riesgos son grandes y yo estoy aquí rumbo a un restaurante a pasarla bien. Pero a la vez me sentía bien de que me sentía bien. Me quería como autoflagelar de que tenía que preocuparme. Amados, estando en el restaurante me llama mi hija. Me dice, papi, no me van a operar. Por esto y esto y esto, y me muestra el examen, y en el examen se ve como
se empiezan a unir los vasos capilares y el cuerpo empieza a generar venas para evitar que le hicieran el bypass. Y sí, Dios hizo un milagro, amados. Dios hizo un milagro y restauró a mi hija. Pero no es allí donde quiero llevarlos. Dios preparó esa circunstancia con un propósito, que entendemos hoy muchos de ellos, por cosas que han pasado. Y de hecho este testimonio es uno de ellos, mis amados. Segundo, Dios nos enseñó que teníamos una promesa, pero que teníamos que caminar en pos de ella. Y hubo un momento en esas dificultades de las operaciones donde tuvimos que creerle a Dios sencillamente. Y abandonarnos en las manos de Dios sencillamente y empezar a caminar de que Dios tenía el control sobre la vida de Ana María, aunque creyéramos que fuera justo o no fuera justo lo que le estaba pasando. Y aprendimos que Dios nos había escogido y capacitado para ese momento. Y les comento, no es que yo voy a ser candidato para la próxima tampoco. Yo lo voy a chifiar, a mí no. Busca por allá. No, a mí no. No. Pero algo vio Dios en nosotros. Y decidimos creerle a Dios y a su palabra. Y saben, amados, Dios se glorificó. Pudimos ver el mar abrirse en sanidad, en provisión y en bendición. Y hoy comparto esto con ustedes para decirles: bendito sea el nombre de mi Dios. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra, que utilizó mi vida y mi familia. Aleluya, que hizo el milagro, pero que a través de eso Dios pueda bendecir sus vidas y les dé fe y les dé esperanza. Porque si lo hizo conmigo, un pecador, lo va a hacer con cada uno de ustedes, mis amados. ¿Qué tal se inclina su rostro? Yo no sé cuál es el mar rojo al que usted se está enfrentando. Lo que yo sí sé es quién es Dios. Pero también sé que tengo algo que hacer. También sé que tengo un grado de responsabilidad en ver a Dios glorificarse. No porque Dios me necesite para glorificarse, no. Es que en el medio yo soy bendecido. Padre, yo te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Y te doy toda la gloria y toda la honra a ti, mi Señor. Porque soy testigo de tu fidelidad. Soy testigo de tu amor. Y soy testigo de que tú eres el Dios todopoderoso. Y que no hay otro como tú, mi Señor. Padre, y en este símil de que somos los Moiséses de nuestra vida, ayúdanos a entender la necesidad de avanzar, de creerte, de caminar y en fe cruzar ese mar, porque sabemos que tú siempre estás con nosotros. Aunque no te veamos, aunque no te sintamos en esos momentos, tú siempre estás con nosotros, amado Señor. Porque tú eres fiel a tu palabra, fiel a tus promesas,
fiel a tu amor. Y mientras le ora con sus palabras y con su corazón, cantemos juntos esa fidelidad de Dios. Cantemos juntos y recordemos que Dios es fiel, siempre, siempre, siempre es fiel. Tu fidelidad Aleluya. es